En este tercer estudio sobre el carácter del creyente y particularmente del líder cristiano, vamos a analizar el aspecto de la fe. Un creyente, obviamente, es una persona que debe manifestar una gran fe en Dios. La fe, según la Biblia, es un aspecto fundamental de la vida cristiana. En Juan capítulo 6, cuando los judíos le preguntaron al Señor, ¿cuál es la obra que Dios quiere que hagamos? Jesús contestó, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. El autor de Hebreos también enfatiza la importancia de la fe diciendo, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Queremos que Dios esté contento con nosotros? Tenemos que ser personas que creen en Él. Porque continúa diciendo el autor, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que le existe, y que es un galardonador de los que le buscan. Y en su carta, el apóstol Juan dice, todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Y cuál es la clave para vencer el mundo? Dice Juan, nuestra fe. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Ahora tenemos que enfatizar que hay una diferencia sustancial entre la fe que nos salva y la fe de la vida cristiana. La fe que nos salva es una fe que mira a Cristo como nuestro Salvador personal. Pero la fe para la vida cristiana es una fe que mira más bien a Dios el Padre, para que Él, a través del Hijo y el Espíritu Santo, obre a favor de nosotros y nos guarde, nos proteja a lo largo de la vida. ¿Saben lo triste? Hay personas que creen en Dios para la salvación o creen en Cristo para la salvación, pero tienen dificultades en creer en Dios para las cosas de esta vida. Ahora, para Dios, nuestra fe es de enorme importancia. Miren lo que leemos en Primera de Pedro 1, versículos 7 al 9. Pedro dice, bueno, si leemos el versículo 6 primero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien ustedes aman sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo ven, se alegran con gozo inefable. Ahora, ¿por qué es importante nuestra fe? Versículo 5, Pedro lo explica. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Aquí tenemos lo que los teólogos llaman el sinergismo de la salvación. La salvación en sí es monergista en el sentido que solo Dios nos salva en Cristo. Para la salvación, la justificación por la fe y el perdón de los pecados, esa es una obra que Cristo hace en forma unilateral a favor de nosotros. Pero la fe para la vida cristiana es sinergista en el sentido que Dios nos guarda, pero nos guarda a través de la fe que nosotros tenemos que ejercitar. Y porque para Dios nuestra fe es tan importante, ¿saben lo que Él hace? La pone a prueba.
no solo la pone a prueba para ver si es real, sino que la va purificando. Porque en la medida que nuestra fe se purifica, Dios nos guarda con mayor tenacidad dentro de la salvación. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta fe en la vida del creyente? En primer lugar, a través de la confianza en palabra de Dios. La esencia de la fe es confiar en la palabra de Dios. Espero que todos nosotros, si somos creyentes, tengamos una fe inquebrantable en que la Biblia es palabra de Dios. Y dentro de esa palabra, la Biblia, tenemos una enorme cantidad de promesas. La esencia de la fe para la vida cristiana es confiar en las promesas de Dios. Miren lo que leemos en Génesis, el capítulo 15 y el versículo 6. De la fe de ese Padre nuestro en la vida cristiana, el hombre Abraham. Versículo 6 dice, bueno, versículo 5 está la promesa. Le dice Dios a Abraham, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y luego le dijo, aquí está la promesa, así será tu descendencia, así de numerosa como las estrellas. Y ante esta gran promesa de Dios, ¿qué hizo Abraham? Versículo 6, creyó a Jehová. Ahí está, confianza en la palabra de Dios y le fue contado por justicia. Por eso el apóstol Pablo, en Romanos el capítulo 10, él relaciona la fe con la palabra de Dios. Escuchemos Romanos 10, versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Así que claramente la fe viene por el oír y la palabra de Dios. Por eso la conclusión, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por o acerca de la palabra de Dios. Estamos ahora en el siglo XXI, un siglo del posmodernismo, de la virtualidad, de la inteligencia artificial. Y en todo el mundo hay un ataque frontal contra la fe en Dios. Vivimos en un mundo secularizado y ateo. Y es muy importante que afirmemos los siguientes elementos de nuestra fe. En primer lugar, como ya hemos leído, tenemos que creer que Dios existe. Ante todos los ataques de los ateos, filósofos, científicos, etcétera, el creyente tiene que mantener su fe en la existencia de Dios. En segundo lugar, frente a todo el lavado de cerebro de la ciencia en cuanto a la teoría de la evolución, tenemos que mantener nuestra fe como creyentes que Dios es el creador. Miren lo que leemos en Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que entendemos por la fe, aceptamos por la fe que este mundo ha sido creado por Dios. También tenemos que creer que Cristo es el único Salvador. Juan 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Cristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy en día vivimos en un tiempo de mucho ecumenismo,
a nivel mundial, interreligioso, y está negando la veracidad y la exclusividad de nuestra fe en Cristo. Y tenemos que enfatizar que el Señor Jesús es el único Salvador. Y en Hechos capítulo 4, el versículo 12, el, eh, el, apóstol, eh, eh, el apóstol Pedro dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual debemos ser salvos. Así que tenemos que enfatizar esas eh, afirmaciones cristianas centrales de nuestra fe en Dios y en su palabra. También tenemos que creer en la muerte expiatoria de Cristo. Lamentablemente ahora hay muchos evangélicos que están cuestionando la afirmación central evangélica que Cristo murió en mi lugar por mis pecados. Y están haciendo eso porque por diferentes razones seculares, humanistas, hoy en día la raza humana simplemente no acepta el hecho que Dios haya enviado a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Lo ven como algo eh, abominable. Pero la Biblia enseña eso como algo central para la fe y la tenemos que afirmar y sustentar bíblica y teológicamente. También tenemos que creer en el Evangelio. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, es el poder de Dios para salvación. Hermanos, hoy en día, ante tanto ataque contra el Evangelio, cuán importante es mantener nuestra fe inquebrantable en este único Evangelio de la salvación. Y frente a los crecientes ataques contra la Biblia, tenemos que afirmar que la Biblia es la revelación de Dios, por lo tanto, inerrante, infalible y autoritativa para nuestras vidas. Claro, hoy en día es importante que el evangélico tenga una doctrina profunda, bien analizada de la Biblia para poder contestar preguntas que se nos hacen. Pero aquí tenemos algunos elementos tan importantes de creer en la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, también tenemos que ser hombres y mujeres que confiamos en el poder de Dios. La Biblia afirma que Dios es el Todopoderoso. En Génesis 17, versículo 1, Dios se revela como ese Dios El Shaddai, el Dios omnipotente. Y la verdad es que en la Biblia tenemos múltiples ejemplos del poder de Dios. Hermanos, les invito a pensar cuáles son esos grandes incidentes en el Antiguo Testamento que comprueban el poder omnipotente de Dios. Bueno, la creación es un ejemplo. Dios simplemente habló y por el poder de su palabra, este vasto universo fue creado al instante. Creo que no hay mayor evidencia del poder de Dios que la creación misma del universo. O el éxodo de Egipto. Esas plagas que destruyeron la potencia mundial de Egipto y permitió a los esclavos, unos 2000, salir de Egipto. El poder de Dios en cruzar el Mar Rojo, el poder de Dios en dar la conquista de la tierra prometida, el poder de Dios en la resurrección de Cristo. ¿Y qué decir del poder de Dios en el crecimiento mundial del Evangelio a lo largo de 2000 años? Y uno podría multiplicar ejemplos. Lo triste es que la nación de Israel, que fue testigo de estas grandes manifestaciones del poder de Dios, durante el mismo éxodo, su fe en Dios falló y la gran mayoría fueron juzgados. Tenemos que preguntarnos,
¿cómo respondemos frente a las dificultades de la vida? ¿Qué pasa con nuestra fe cuando un familiar se enferma o cuando me diagnostican con cáncer? ¿Qué pasa con mi fe cuando pierdo el trabajo o se acaba el dinero? Ahí la fe se pone a prueba, ¿no es cierto? Y tenemos que fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios y el conocimiento de Dios para que esa fe sea inamovible en el poder de Dios en medio de las luchas y las dificultades. Ahora, ¿cómo podemos confiar, expresar nuestra confianza en el poder de Dios? Permítame usar incidentes en la vida de Pedro para ilustrar esto. En primer lugar, vamos a aprender a confiar en el poder de Dios y crecer en la fe, aceptando los retos que Dios nos presenta, que ponen a prueba el poder de Dios. ¿Se acuerdan en Lucas 5? El Señor Jesús le había pedido a Pedro que le preste su barca para predicar a la multitud. Y Pedro se quedó ahí remendando las redes y escuchando al Señor. Unas horas más tarde, el Señor, queriendo recompensar a Pedro por el uso de la barca, le dice: Pedro, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Le dio un reto, ¿no es cierto? ¿Y Pedro qué hizo? Dijo: Señor, toda la noche hemos pescado y nada hemos pescado. Y luego dijo: pero a tu palabra voy a echar las redes. Y sabemos lo que pasó, ¿no es cierto? Esa tremenda pesca milagrosa. Hermanos, eso va a pasar en nuestras vidas también. Dios nos va a pedir algo muy difícil que pone a prueba nuestra fe. Nos va a presentar un reto. Y en esa manera, al responder al reto en obediencia, vamos a crecer en nuestra confianza en el poder de Dios. Otra cosa es aprendiendo de las experiencias de la vida que nos enseñan el poder de Dios. El apóstol Pedro otra vez. Él había visto al Señor Jesús hacer muchos milagros. Y un día estaban remando en el mar y el Señor vino caminando sobre las aguas y de repente a Pedro se le ocurre decir: Señor, si eres tú, invítame a venir a ti caminando. Y Cristo le dio esa orden a Pedro: ven. Y Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Me imagino esos primeros pasos, cómo le enseñaron a Pedro el tremendo poder de Dios. Claro, luego tuvo eh, tambaleó en la fe, ¿no es cierto? Pero en muchas maneras aprendió de esa experiencia. Y Dios también nos dará experiencias en la vida cristiana para fortalecer nuestra fe. Otra forma que nuestra fe se fortalece es enfrentando el futuro a la luz del pasado, aprendiendo a actuar sobre la base del poder de Dios. En Hechos 12, el apóstol Pedro está en la cárcel. El día antes, Herodes había matado a uno de los apóstoles, Jacobo, y Pedro enfrentaba la pena de muerte el día siguiente. ¿Qué hizo Pedro esa noche? Se quedó totalmente dormido. Tan dormido que el ángel, cuando vino para despertarlo, tuvo que sacudirlo. Ahora, ¿cómo explicamos eso? ¿Cómo explicamos que un hombre enfrentando la muerte fue capaz de dormir toda la noche bien dormido? Porque él estaba enfrentando el futuro a la luz del pasado. Unos meses o años antes, Cristo le había dicho: cuando tú seas viejo. Así que Pedro sabía que él no iba a morir
joven. Era joven todavía. Cristo dijo, cuando seas viejo, vas a morir. Así que Pedro enfrenta el día siguiente la pena capital confiando en la palabra de Dios que le había dicho antes y el poder manifestado por Cristo. ¿Cuántas veces Dios también nos va a animar a enfrentar el futuro a la luz del pasado? Lo que Dios nos ha dicho, el llamado al ministerio, lo que sea, podemos enfrentar el futuro a la luz del pasado. Y finalmente, profundizando nuestra comunión con Dios, para de esa manera experimentar más y más de su poder. Y yo me imagino el apóstol Pedro en los años después de el retorno de Cristo al cielo. En cuántos momentos Pedro pasaba comunión con Cristo en oración, meditando, reflexionando, y en esos momentos él renovaba su fe en el poder de Dios a través de esa comunión íntima con el Señor Jesús. Hermanos, cuán importante es que no quedemos estáticos en nuestra fe. Tenemos que crecer y confiar en el poder de Dios. Y aquí hay algunos ejemplos de cómo Dios nos va a ayudar a confiar más y más en su poder. Evaluemos nuestras vidas. Tomemos un momento ahora mirando estas cosas. ¿Estamos aceptando los retos que Cristo nos da? ¿Estamos aprendiendo de experiencias pasadas? ¿Estamos enfrentando el futuro confiando en el poder de Dios? ¿Estamos profundizando nuestra comunión con Dios para experimentar su poder? Estas son las preguntas que como creyentes tenemos que hacernos. En tercer lugar, nuestra fe en Dios se manifiesta en confiar en sus propósitos. Vamos al libro de Efesios, el capítulo 1 y el versículo 11, uno de los textos tan importantes en el Nuevo Testamento. ¿Qué escribe Pablo en Efesios 1, versículo 11? Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Noten esas palabras. Dios hace todas las cosas. Es decir, Él controla el universo. Todo lo que pasa alrededor nuestro, sea bueno, sea malo, todo es parte del plan de Dios, los designios de Dios. Y el apóstol Pablo no tiene ningún reparo en decir que Dios hace todas las cosas en este mundo conforme al designio de su voluntad. Hermanas y hermanos, lo que controla nuestras vidas, lo que controla el universo, es la voluntad de Dios. Vamos a ver en un momento que no siempre entendemos eso. La guerra en Ucrania, la guerra en Gaza. ¿Cómo puede ser eso una expresión de la voluntad de Dios? Bueno, que Dios permite que esas cosas pasen. Satanás obviamente está instigando eso. Satanás es el gran homicida. Pero Satanás no puede hacer su propia voluntad aquí en la tierra. Él también es un siervo de Dios, por tan extraño que eso suene. Lo que Satanás hace, él tiene que pedir permiso, porque Dios es el que controla al final todas las cosas en este mundo. Y el autor de la carta a los Hebreos, en capítulo 1, versículo 3, dice que el Señor Jesús es el que está llevando adelante toda la historia de la humanidad. Y por eso es importante como creyentes que aprendamos a confiar
en los planes y propósitos de Dios. Recalco, muchas veces no entendemos los propósitos de Dios. Y hay que reconocer que a veces nos debilitamos en la fe. ¿Cuál es el remedio? ¿Cómo podemos evitar que nuestra fe colapse frente a eventos cataclísmicos que pasan, en el cual pensamos aquí Dios perdió por completo el control? Bueno, lo que hay que hacer es estudiar la Biblia, estudiar de Génesis a Apocalipsis. Con esta pregunta, ¿quién está en control de todo lo que pasa? ¿Cuáles son los planes y propósitos de Dios? ¿Se cumplen o no se cumplen lo que Dios quiere? Y si tú lees la Biblia en detalle, vas a ver que queda absolutamente claro. El que controla el destino del universo es Dios, y hay que aprender a confiar en Él. Ahora vamos a puntualizarlo un poquito, para que no quede como algo teórico en el aire. En primer lugar, tenemos que creer y confiar en los planes y propósitos de Dios para la vida de cada uno de nosotros, los creyentes. Ahora, hay una tendencia en la iglesia evangélica a ser simplistas. ¿En qué sentido? En que pensamos, bueno, si Dios me ama y Dios es todopoderoso, se supone que Él me va a cuidar para que nada malo me pase, para que no sufra nada en esta vida. Y a veces pensamos, yo soy padre, tengo hijos. Yo quisiera tener todo el poder para que mi hijo no sufra nada. ¿Por qué tengo yo sufrimiento en la vida cristiana? Bueno, la Biblia va a contestar porque ese es el plan y el propósito de Dios para nosotros. Todo lo que nos causa dolor o sufrimiento es parte del propósito de Dios. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios, 2 Corintios 11, 23 al 28, habla de los grandes sufrimientos que él tuvo en el ministerio. Dios le dijo cuando Cristo lo llamó al ministerio, Cristo le dijo a través de Ananías, yo le voy a mostrar cuánto tendrá que sufrir por predicar el evangelio. Pero también el aguijón en la carne, ese gran sufrimiento de Pablo que le pidió a Dios 3 veces, quítame este dolor. Dios le dijo que no. Al apóstol Pablo no contestó su oración, no por falta de fe en Pablo, sino por el propósito de Dios. Lo hizo entender a Pablo, mira Pablo, yo te estoy usando grandemente, te estoy dando tremendas revelaciones y Satanás quiere atraparte con el orgullo y la vanagloria. Así que para que no te creas gran cosa, este aguijón te va a mantener humilde, dependiendo de mí. Y Pablo entendió que detrás de ese gran dolor había un plan y un propósito benéfico de Dios para con él. Hermano o hermana, si estás pasando por un momento difícil, si algo muy triste está pasando en tu vida, no desconfíes del poder de Dios. Algo Dios está haciendo aún dentro de ese dolor. Quizá no lo entiendes ahora, probablemente lo vas a entender después. Y si no en esta vida, en la eternidad, yo te garantizo, vas a entender que este gran dolor Dios estaba obrando para tu bien. Y tenemos que aprender a confiar en Dios. Pero también tenemos que confiar en los planes y propósitos de Dios para la vida del pueblo, la iglesia. Ahora, otra vez, como creyentes simplistas, pensamos que, bueno, si Dios tiene grande poder y Él quiere que el Evangelio se predique en todo el mundo, lo que podemos esperar es que la iglesia va a predicar con tremendo éxito
iba a crecer y crecer y crecer hasta llenar toda la tierra, sin ningún problema, sin ningún retraso o retroceso. Pero solo tienes que leer Hechos 8, del 1 al 3, para que después de varios capítulos de gran crecimiento numérico de la iglesia en Jerusalén, de repente la iglesia en Jerusalén es atacada por una ola de persecución liderada por Saulo de Tarso, tal que los creyentes tuvieron que huir de Jerusalén. Y en Hebreos 11, versículos 35 al 38, el autor menciona muchas personas del Antiguo Testamento que tenían gran fe en Dios, pero sufrieron tremenda persecución. Y hermanos, estamos entrando a los últimos tiempos. El apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, anunció tiempos muy difíciles, peligrosos, tiempos de gran apostasía espiritual. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Cuando vemos líderes apostatando de la fe, cuando vemos libros siendo escritos que niegan la fe, seminarios grandes que niegan la fe y enseñan cosas heréticas, cuando vemos muchos pastores abandonando el evangelio, siendo cada vez más humanistas, tenemos que confiar en los planes y propósitos de Dios. Dios no está perdiendo el control. Todo se está dando tal como Dios lo planeó. ¿Por qué? Porque Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No la voluntad de Satanás o el mundo o los ateos, no. Dios está en control. Quizá difícil para entender, pero ahí está la enseñanza en la palabra de Dios. Hermanos, también tenemos que aprender a confiar en los planes y propósitos de Dios para este mundo. Y esos planes y propósitos incluyen cosas tan tristes como guerras, la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza, es parte del propósito de Dios para este mundo. Cada desastre natural, aun los que resultan en la muerte de miles de personas, aun eso es el plan de Dios para este mundo, parte de los dolores de parto, el engaño espiritual que avanza por el mundo, el incremento de la apostasía y la maldad. Hermanos, cuán importante en el siglo XX, cuando vemos estas cosas avanzar por todo el mundo, tenemos que aprender a confiar en los planes y propósitos de Dios. Esta es una característica, una marca del verdadero creyente, que es un hombre de fe, una mujer de fe. Él personalmente también confía en Dios para la iglesia, confía en Dios para la historia de este mundo. Toda su mente está enfocada en Dios está en control. Finalmente, hermanos, tenemos que aprender a confiar en la sabiduría de Dios. Conocemos este versículo en Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Tan alto como los cielos está sobre la tierra, así mi sabiduría, mi mente está por encima de sus entendimientos. Es por eso, hermanos, que muchas veces lo que pasa en este mundo, lo que pasa en la iglesia, lo que pasa en nuestras vidas personales, no logramos entender. Rompe nuestros esquemas mentales. Pensamos que Dios ha perdido el control, mas no es así. Se trata de la gran sabiduría de Dios, que Dios obra según su sabiduría, no se somete a la sabiduría de este mundo. Pensemos en lo que Pablo dice de la cruz de Cristo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17 al 24.
Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto, Pablo dice, el mundo por su sabiduría no llegó a conocer ni a Dios ni a Cristo. ¿Y qué es lo que Dios ha decidido hacer? A través de la locura de la predicación de la cruz, Dios ha decidido manifestar su salvación aquí en la tierra. Ahora Pablo reconoce, los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría. Y para los judíos y los griegos, la cruz de Cristo es una tontería, es un escándalo. Pero Pablo dice, pero la cruz de Cristo es la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Y por eso voy a predicar a Cristo crucificado. Como el apóstol Pablo celebraba la sabiduría de Dios. Y aunque muchos otros predicadores de repente centraban sus prédicas en otras cosas, el apóstol Pedro centró su mensaje en Cristo crucificado. Y luego Pablo dice, la sabiduría de Dios también se manifiesta en la elección de quienes serán salvos. Nosotros en nuestro simplismo anhelamos que el evangelio alcance la clase alta, los ricos, los poderosos, los políticos. ¿Qué pastor no se alegra cuando una persona rica se convierte? ¿Qué pastor no se alegra cuando un político empieza a asistir a su iglesia? Celebra eso el pastor. Esa es la sabiduría humana. El pastor está pensando, si tengo a alguien rico en la iglesia, va a diezmar más y vamos a lograr más cosas. Si un político se convierte, me va a ayudar a desarrollar mucho más ministerio. Ese es su pensamiento. Ahí está la sabiduría del mundo. ¿Y Dios qué hace? Pasa por alto los ricos y los poderosos y escoge salvar a los pobres, la clase baja, los trabajadores, que no tienen mucha influencia. Y a través de esas personas sencillas, la sabiduría y el poder de Dios se ha manifestado y el evangelio ha llenado en la tierra a través de hombres y mujeres tan sencillos que Dios llama a la salvación. Hermanos, tenemos que aprender a ser transformados por la renovación de nuestra mente. La lectura y el estudio de la Biblia tiene que lavar nuestro cerebro, quitar de nosotros todos esos pensamientos humanistas que a veces hasta en la iglesia te venden, estrategias muy humanas de hacer crecer la iglesia. Hermanos, volvamos a la gran sabiduría de Dios, que rompe los esquemas humanos y glorifica a Dios. Y por eso el apóstol Pablo, 1 Corintios 2, del 1 al 5, el apóstol Pedro dice, hermanos, cuando yo fui a Corinto, esta gran ciudad entregada al pecado, y me pregunté, Señor, ¿cómo predico el evangelio en Corinto? Y Pedro dijo, yo no usé palabras de sabiduría humana. Tampoco procuré hablar con elocuencia y grandes filosofías. Tampoco me dediqué a un ministerio de sanidades y milagros. No, yo llegué con mucho temor y temblor. Y yo determiné no predicar otra cosa que Cristo y Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque, hermanos, yo quería que su conversión, su salvación, no se fundamente en mis estrategias humanas, sino en la manifestación del poder de Dios. Y hay un principio bíblico muy importante, hermanos. Los que me honran, dice Dios,
yo les voy a honrar. Y Pablo honró a Dios en Corinto, descartando pensamientos y estrategias humanas, y se aferró al pensamiento y a la sabiduría de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Salvó mucha gente en Corinto y una iglesia grande se estableció en esa ciudad. Cuán importante, hermanos, es aprender a confiar en la sabiduría de Dios. Termino, hermanos, con este pensamiento. En estos días de tanto avance tecnológico, estos tiempos de la inteligencia artificial, es muy importante retener nuestra fe en la sabiduría de Dios y evitar la tentación de aceptar la sabiduría del mundo, aunque seamos burlados, aún por gente en la iglesia, y seamos perseguidos por este mundo ateo secularizado. Tenemos que poner nuestra confianza en el poder de Dios. Así que, hermanos queridos, concluimos con este versículo tan desafiante. Como creyentes debemos ser hombres y mujeres de fe, pero ¿cuál es la advertencia de Cristo? Cuando venga el Hijo del Hombre en la segunda venida, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué pregunta? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Qué indica eso? Que la segunda venida será con los días de Noé. El pecado habrá crecido por todo el mundo en tal manera que la misma iglesia cristiana pierde su fe. Quedarán muy pocos creyentes, verdaderos creyentes en la tierra. Ese es lo que se nos viene, hermanos. Por eso, cuán importante es que cada creyente, especialmente si somos líderes, tenemos que cultivar nuestra fe. Tenemos que permitir que Dios ponga a prueba mi fe, la purifique, porque sólo así se mantendrá pura y firme esta fe que al final es lo que nos dará la victoria sobre el mundo. Padre, frente a estos grandes desafíos, venimos a ti en humildad y sencillez de corazón diciendo, Padre, aumenta nuestra fe, fortalece mi fe. Y cuando mi fe se siente desfallecer, llévame de nuevo a tu palabra. Guíame a esos pasajes que tú quieres recalcar en mi corazón. Fortalece mi fe a través de tu palabra y por el poder del Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos queridos.